Muy buenos días a todos y bienvenidos a este webinar. Vamos a ir empezando y bueno, pues esperamos una vez más poder ofreceros contenido de valor en el ámbito de la renta fija. Yo soy Beatriz Franganillo, responsable de negocio institucional en Santa Lucía Asset Management, y hoy me acompañará Luis Merino, responsable de renta fija mixtos y fondos de fondos en la gestora. Antes de nada, quería agradecer vuestro tiempo de hoy y el interés por el gran número de asistentes que nos estáis acompañando. Nos encantaría que realicéis preguntas a lo largo de la presentación, pues para que sea una charla más dinámica y podamos pues sacarle todo el jugo hoy que tenemos a Luis con nosotros. Como todos sabéis, pues la hoja de ruta de los bancos centrales es proseguir con la normalización monetaria, lo que abre la puerta pues a subidas de interés, de tipos de interés en los próximos años y pues en los próximos meses, evidentemente. Y aunque los niveles de tipos que se barajan pues no son desorbitados, el escenario de juego nos ha cambiado y está sufriendo pues un cambio importante respecto a lo que hemos vivido en los últimos años con tipos de interés negativos. Así que con este escenario de fondo, pues en la gestora estamos haciendo una gestión muy táctica, una gestión activa, como ya sabéis que solemos hacer, pero más si cabe en momentos como el actual, lo que nos está permitiendo pues sacar provecho de las oportunidades que genera esta volatilidad y esta incertidumbre. Así que voy a dar paso a Luis Merino para que nos cuente cómo vemos el mercado. Antes quiero presentarle, aunque todos ya le conocéis. Muy buenos días, Luis. Buenos días. Luis es, como os decía, responsable del área de renta fija mixtos y fondos de fondos en la gestora y pues tiene una trayectoria más que demostrable en el mercado con casi 30 años a sus espaldas de experiencia en mercado, sobre todo en renta fija. Estuvo casi 20 años como director en CaixaBank Asset Management y pues el equipo es un equipo muy senior formado por otras dos personas que acompañan a Luis, otros dos gestores. Y pues además pues podréis ver en los resultados como pues ha demostrado, ¿no?, esa gestión consistente. Luis se incorpora a la gestora en el año 2019 para darle más dinamismo a los fondos de renta fija que hasta entonces pues eran más estilo buy and hold, ¿no?, de comprar y mantener, y Luis entra pues para entrar en la gestora para dar ese dinamismo, como os decía, y esa gestión activa real en la parte de renta fija. Así que sin más, Luis, no te Muy quito más bien, tiempo. pues muchas gracias, Beatriz. Muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo. Veo aquí 30 conectados, bueno, fenomenal. Y bueno, pues vamos a como recordaros un poco lo que comentaba Beatriz. Es decir, yo encantado de que sobre la marcha podamos tener preguntas, porque bueno, lo hace más dinámico en vez de como muchas veces se dice al final, ¿no? No sé, yo creo que es mucho más dinámico hacerlo durante sobre los temas que vamos comentando y lo hace más divertido, ¿no? Entonces, bueno, os animamos eso Beatriz lo va coordinando y luego ella ya la va trasladando en la medida que vaya habiendo preguntas. Os animaros a todos a que encantado de ver preguntas. Bueno, muy rápidamente ya entrando, Luis, ¿no? discúlpame que no lo he explicado, supongo que ya todo el mundo lo conoce, pero bueno, las preguntas nos las podéis hacer en la cajita de preguntas que veis ahí abajo en la aplicación, ¿vale? Pone preguntas y respuestas, nos escribís por ahí y ya nosotros los vamos gestionando. Fenomenal, muchas gracias, Beatriz. Bueno, pues muy rápidamente, empezamos con lo que está pasando en los mercados. Todos lo sabemos, con lo cual aquí realmente no vamos a detenernos mucho. El resumen, ¿cuál sería? El peor semestre de la historia. Si tenemos en cuenta rentabilidades de los bonos y de las bolsas. Típicamente, como todo el mundo sabe, pues hombre, pues normalmente tenías SGs, ¿no? El Lehman, pues bueno, Lehman, pues caen las bolsas, cae el crédito, pero los tipos se desploman, con lo cual has ganado por duración. Pero conjuntamente, tuvimos un pequeño episodio a final del año 18, pero eso fue, vamos, un juego de niños con respecto a lo que está pasando ahora, donde te cayó a final de año, en el último trimestre, todos los activos financieros. Pero un momento en la historia donde tengamos este nivel de corrección, sobre todo en la renta fija, como vemos aquí, bueno, todos lo sabéis, ¿no? Dobles dígitos, incluso emergentes 20, súper largos, incluso activos que habían estado muy de moda, como el bono ligado a inflación, el otro día lo miraba, llevaba un menos 18. Es decir, no has estado a salvo en nada. El high yield, que el año pasado lo hizo bien, que ya empezó un poco el bear market, lo hizo bien, este año también está sucumbiendo y en las últimas semanas se está matando. Es decir, no hay ningún sitio, hay muy pocos sitios, mejor dicho, que hayan podido evitar la quema y las fuertes correcciones este año, este semestre que cerramos hoy, ¿vale? Y en bolsas, pues ya lo sabéis, sectores
más expuestos a tipos con mayor virulencia, Nasdaq, Growth, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso es algo que ya conocemos por su alta sensibilidad a tipos. Entonces, un poco la cadena, yo creo, que se ha ido produciendo de acontecimientos es, suben los tipos de interés libres de riesgo, quizá el trigger fue un poco el cambio de discurso de la Fed, los bancos centrales nos venían contando antes que esto era temporal, que se arreglaba solo, cosa que nosotros ya llevamos mucho tiempo diciendo que no, pero bueno, la Fed empieza con ese cambio de discurso a anunciar subidas. Entonces eso fue un poco el detonante, decir, oye, subimos tipos, vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos para luchar contra la inflación está desbocada, entonces eso activa una serie de reacción en cadena. Primero tipos libres de riesgo, luego bolsas, luego crédito, luego high yield, luego a lo mejor de lo más líquido a lo menos, de investment grade a high yield, etcétera, etcétera. De CDS a contado. O sea, vamos haciendo una serie de cadenas que ahora está ya, digamos, consecutivamente cristalizándose, en concreto con el high yield, pues que en las últimas semanas, como digo, está sufriendo fuertes correcciones. Aquí tenéis los datos, tampoco vamos a entrar, pero bueno, tenemos aquí datos significativos como es, pues eso, más de 10 años súper largos son 25 en el año, cosas llamativas, ¿no? Corporate americanos menos 15, cosas que son, ¿no? Emergentes menos 20. Aquí tenemos un desglose. Es verdad que el mundo préstamos hasta ahora cuanto a mejor y private debt, pero ¿por qué? Porque va con el garaje, ¿vale? O sea, que llevas un menos 3, ¿vale? Loans americanos, ¿vale? Pero subordinados financieros que habían aguantado a lo mejor algo mejor, o AT1, etcétera, pues también están últimamente corrigiendo más conjunción o en correlación con el high yield, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y en el lado positivo, pues bueno, aquí se ve gráficamente mejor, ¿no? Es decir, los índices de renta fija, muchos índices de renta fija te caen casi lo mismo que las bolsas, ¿no? Por ejemplo, el tramo 7-10 menos 16, etcétera, con lo cual esto sí que es un tema reseñable. Y luego aquí, pues en la parte positiva, lo que todos conocemos, crudo, materias primas, el dólar un 9, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde estaba salvo? Pues está en cash, el oro, y ya te digo, loans un poquito lo ha hecho mejor hasta ahora y cortos y plazos muy cortos. Eso es el único sitio donde has estado a salvo. Esto los conocemos todos. Pero lo interesante un poco que yo trato de un poco de aportar es, oye, ¿cómo vemos el mundo? Pues mira, al final estamos ante un cambio de paradigma. O sea, esto hay que interpretarlo de una manera mucho más top-down, más global. Estamos rompiendo la globalización. Ya hubo un primer conato con Trump, guerra comercial, China, ¿vale? Un primer intento que, bueno, hubo la teoría de mercado, se llegó a un medio acuerdo de aquella manera, porque luego no se ha cumplido, pero hubo ese primer conato. Ahora ya claramente se ha cristalizado un nuevo paradigma en el mundo, que consiste básicamente en relocalización de actividades, que es inflacionista, es decir, oye, si yo en vez de producir en China, produzco en Alemania, si en vez de producir chips en Taiwán, los produzco en Europa, es inflacionista. Segundo, falta de confianza en proveedores importantes, como es Rusia, lógicamente, e incluso la cumbre de la OTAN hoy te confirma que China tampoco es un socio fiable, ¿vale? Entonces esto es un cambio total. Sustituimos esos bienes y servicios y productos energéticos por otros socios, ¿vale? Pero son más caros. Es decir, traer gas de un gasoducto de Alemania, de Rusia a Alemania, el Nord Stream 1, es más barato que traértelo en barco porque encima no tienes regasificadoras. Entonces, este cambio de paradigma se caracteriza, como decimos, por esta serie de temas. Un rearme, tensión geopolítica, sanciones, tarifas. Acordaros, ¿no? Hace unos años con el tema de la guerra comercial era lo que nos preocupaba. Pues ahora lo tenemos todo de golpe, ¿vale? Rearme, riesgo geopolítico, etcétera, etcétera. Entonces, eso al final, conclusión, es inflación descontrolada de momento, por un lado, y por otro lado, esas tasas elevadas de inflación están impactando ya en sentimiento y en consumo. Y por lo tanto, a la vuelta de la esquina tenemos una desaceleración económica. Si eso va a llegar a ser una estagflación o se va a quedar en un estancamiento, es difícil de ver ahora mismo. Lo que es evidente es que las probabilidades de estagflación se han incrementado muy sensiblemente. Es decir, veníamos de probabilidades muy bajas y ahora estamos en probabilidades ya muy, muy considerables. Ahí, bueno, cada uno se podrá mojar. Hay casas, oye, que te habla de 50%, de 40%, de 60% para el año que viene. Pero evidentemente, si me tengo que mojar, oye, pues vamos a estar más 50-50 en términos de probabilidad de una recesión y si continúa la situación, pues más. Es decir, este es un tema de cuanto más tiempo dure el conflicto, peor. Entonces, nuestra previsión es, oye, tasas de inflación
permanecen altas por encima de los objetivos de bancos centrales, eso es evidente. La propia Lagarde ayer en Sintra ya te confirmaba que, o Yellen, ¿no? Que se han equivocado. Es decir, lo que veníamos diciendo, oye, que esta gente se ha equivocado. Es que vamos liderados por personas que pensamos que nos van guiando bien, banqueros centrales, ¿no? Se han equivocado, Yellen, oye, me he equivocado, dije que era temporal, no, Lagarde ayer, oye, he pasado de la inflación es temporal, no depende de mí, me preocupa mucho, voy a hacer todo lo que sea. El nuevo normal son 50 puntos básicos. Hoy ha subido Suecia, o sea, eso ya es como lo normal, porque vamos tarde y mal. Lo llevamos diciendo hace tiempo. Los bancos centrales llegan tarde y mal, porque han estado en denial, negando la realidad mucho tiempo. Entonces, inflaciones por encima del objetivo. Bancos centrales sobre reaccionando. ¿Vale? Lógicamente, esas inflaciones impactan en consumo, están impactando en consumo, impactarán. Tenemos una especie de ilusión con el tema del verano, porque después del COVID la gente hace lo que sea por tener el verano, ¿no? Lo vimos en Semana Santa, entonces da igual, no se nota menos. Reservas, viajes, tal. Cuando llegue el otoño, nos habremos pulido el ahorro de que se ha generado, gran parte de ese ahorro durante el COVID, ¿vale? Y además esto viene, no hay que olvidar, esta nueva situación después de, estamos en la resaca de políticas monetarias y fiscales ultra expansivas. Eso no hay que olvidarlo. Es decir, venimos de un mundo, tipos de interés negativos, inflación de activos financieros, etcétera, y claro, ahora viene el ajuste. Después de salir del COVID, nos viene la guerra, o sea, viene todo como muy de golpe, lo que algunos llaman la tormenta perfecta. Entonces, el impacto en consumo yo creo que no es opinable. O sea, la inflación nos hace más pobres a todos, especialmente a las rentas más bajas, ¿vale? Y por lo tanto, eso tiene que trasladarse sí o sí en impacto de consumo. Otra cosa es la virulencia o la intensidad. Pero eso yo creo que es casi un hecho. No creo que nadie lo ponga en duda eso, ¿no? Entonces, los mercados financieros, el problema que está viendo es cómo ponen en precio esta nueva situación. Van como pollos sin cabeza. Si tú miras, por ejemplo, el Bund, pues intentó atacar el 2, ahora vuelve al 1,40. Es decir, toda la volatilidad que tienen los mercados, que aquí tengo un gráfico, luego, o sea, lo que está provocada es porque los propios bancos centrales van metiendo volatilidad, ayer mismo, oye, que en julio subo cuarto punto, otro, que subo medio, o sea, mareando la perdiz, ¿vale? Entonces, el mercado tiene dificultades en preciar esto. ¿Por qué? Porque dice, oye, hasta ahora era políticas monetarias agresivas, tipos más altos, impacto en bonos, ¿vale? Pero es que ya el mercado empieza a poner de las luces cortas a las luces largas. Dice, no, es que va a venir recesión el año que viene. Y cuando viene la recesión el año que viene, ya tengo que comprar bonos largos. Se ve muy bien en la curva americana, donde ya tienes casi invertida y donde tienes ya descontadas bajadas para los años venideros. Entonces, es esa transición donde estoy presionando la inmediatez, que es tipo más altos, en los cortos plazos de las curvas, pero en los largos plazos estoy ya priceando o tratando de pricear un escenario macroeconómico más débil, más recesivo, más de desaceleración. Entonces, estamos en esa transición y por lo tanto en el camino es ruido, ¿vale? Entonces, en la renta fija nosotros, luego lo podemos detallar un poquito más, la conclusión es, vemos valor en los plazos intermedios cortos de las curvas, pero siendo cautos en crédito, es decir, con activos de calidad. Por ejemplo, yo hacía 3 años que no compraba cover bonds y he comprado este año, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando el mercado estaba en bull market, pues buscabas search for yield, pues tier 2, buscabas crédito, porque los tipos libres de riesgo estaban negativos. Se han cambiado las tornas. Yo hace tiempo que decía, el carry ya no es tu amigo. Algunos decían, ¿eso qué significa? Pues significa que ya no busco carry cuando compro, busco seguridad, ¿vale? Y la seguridad mismo te lo da un triple A cover bond a 3 años o a 5, ¿vale? Entonces nosotros hemos ido reconstruyendo la duración de las carteras de comienzos de año, desde la zona de 2 a la zona de 3 y pico, pero comparando activos de calidad y bajando riesgo. Eso es lo que hemos hecho y estamos en ese modo, ¿vale? Es decir, que por poner un poco luz al final del túnel o por no dar un mensaje todo negativo, porque la situación macro ahora mismo que tenemos, que he descrito anteriormente, podemos decir que es la situación más incierta desde que yo llevo trabajando hace 30 años. Porque normalmente la duda era, oye, ¿qué intensidad tiene la desaceleración o qué intensidad tiene el crecimiento? Y las dudas de los economistas era, oye, pues la intensidad, la velocidad, ¿no? En los ciclos. Ahora no. Ahora es que tenemos una estanflación que no teníamos desde los años 80. En esa estanflación es malo para activos financieros, es malo para el consumo. Entonces, es una situación nueva. Los mercados financieros, como digo, ya tienen en precio
¿sí? Buscando sitios donde pueda haber valor, como decimos aquí, los tramos cortos de las curvas. ¿Por qué? Porque los tipos que están descontados ya, por ejemplo, el ECB, ¿vale? Si te descuenta un 2% dentro de 12 meses, aunque ahora sea un poquito menos, ¿vale? ¿Eso qué significa? Pues eso significa que tiene 250 puntos de subida. Vale. Es verdad que este año va a haber como un acelero, ¿de acuerdo? A lo mejor en julio cuarto de punto, en septiembre medio y a lo mejor incluso vamos de medios en medios, ¿vale? Pero mi punto es, llegará un momento en el cual el Banco Central Europeo pueda parar un poquito antes, ¿vale? Yo difícilmente veo que vaya a subir del 2 cuando vea que la economía se le está cayendo. Entonces, desde ese punto de vista, difícilmente yo creo, y es una opinión, ahora ya es una visión, que el Banco Central Europeo difícilmente va a hacer más subidas de las descontadas actualmente, ¿vale? Probablemente se quede un poquito antes, por lo tanto hay valor en los tramos cortos. Es compatible con no ver valor en los largos, porque ahí seguimos cautos. Al 1,40 no compro el 1, ¿vale? Pero al 2 ya lo pensaremos. Pero son mundos diferentes. Tramos cortos de las curvas ligados a bancos centrales, a timing de subidas y largos plazos que te están mirando un horizonte más recesivo, que son volátiles, que son inciertos. Entonces son mundos diferentes. Yo puedo estar largo en duración, como lo estamos en los tramos 3, 5, 5, 7, y puedo estar corto en los largos. De hecho, es como estamos. Entonces, ese primer impacto de tipos de interés ha tenido un impacto fuerte en bolsas, en activos de riesgo, simplemente porque el tipo de descuento la gente tiene que revisitarlo y el WACC tiene que subir, ¿vale? Encima, en la parte de arriba, pues también se deteriora. Entonces, conclusión, ante este incierto y volátil escenario macro, seguimos cautos en activos de riesgo, ahora mismo principalmente high yield y bolsas, y estamos positivos en activos de renta fija a corto y medio a corto y medio plazo, de calidad, ¿vale? Por la curva swap spread. Luego hablaremos de la curva swap spread, ¿vale? Entonces aquí hemos hablado de la volatilidad de los tipos, elevada por esa incertidumbre. Hemos hablado de revisiones a la baja en crecimiento. Mi sensación, ¿cuál es? Que todavía las grandes entidades, los bancos, los corporates, los institutos macroeconómicos van muy lentos, rebajando la tasa de crecimiento. O sea, la realidad va mucho más rápida, los mercados van mucho más rápidos. Las revisiones macro van lentas, pero es evidente que es a la baja. Las revisiones a inflación, pues también estamos un poco con mucha volatilidad, 10% en España. La ministra hace 2 meses nos decía que no llegamos al 10 y al mes siguiente el 10. O sea, y te lo está diciendo la ministra de Economía. Es decir, o sea, sí, es lo que decíamos antes. O sea, las personas que nos están liderando y nos están marcando el camino van con pollo sin cabeza. Eso es así, o sea, es que es así. O sea, es que no podemos fiarnos en este contexto de nadie. Ningún instituto, No. ¿La tendencia cuál es? Más inflación, menos crecimiento. Pero la inflación tiene unos elementos tan volátiles, tan inciertos. Si mañana Putin decide corto el grifo definitivamente a Alemania, que lo puede hacer perfectamente, del gas, o sea, tenemos unos imponderables que es imposible que podamos prever y por lo tanto hay que meterlo en la ecuación. Entonces, prácticamente es, oye, no hago previsiones, pero lo que tengo claro es que es incierto y que tenemos una probabilidad de esta inflación mayor. El escenario de inflaciones con la zona de 6-8%, que es la zona roja, no lo veíamos desde los años 80. Mucha gente ahora lo ha comparado con el año 94, porque ha subido la Fed 75. No, esto no es el año 94. Esto es el año 80, ¿vale? Porque una crisis energética de la magnitud que tenemos ahora no la veíamos desde los 80, con inflaciones, fíjate, por encima del 8, pero doble dígito, etcétera, ¿vale? Entonces, esto no es año 94. ¿Vale? Año 94 es esto. ¿Vale? No tenías inflaciones en esa zona, es esto, ¿vale? Entonces, es evidente que es una situación tremendamente incierta. Los datos de inflación no solo incorporan los sospechosos habituales, oil, gasolina, tal, sino los famosos efectos de segunda ronda, que es impacto en servicios, impacto en márgenes, impacto en salarios, que eso se está produciendo ya en vivienda, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es inevitable ese efecto de segunda ronda. Nosotros hace unos meses hacíamos análisis de core versus headline.
El core va con un decalaje de 9, 12 meses respecto al headline. No llega a esos límites. Imagínate que la headline se llega al 10. Me da igual que hablemos de España o el 8 en Europa o Estados Unidos, ¿no? Pero el patrón es el mismo. Lo vimos cuando estudiamos 70s, 80s. Es decir, la core va con decalaje, no llega al máximo, a lo mejor se queda un punto y medio por debajo, pero 9-12 meses. ¿Qué significa? Que aun asumiendo que los picos de inflación las veamos hoy, vamos a asumir, cosa que no está nada claro, pero vamos a asumir ese escenario, que ya casi nadie lo compra, pero vale, por el famoso efecto base, que para mí es un poco trampa, porque un consumidor que tenga 3 años con inflación al 6, al 10, dice, no, es que ahora el efecto base cae, sí, pero el efecto acumulado en su pérdida de renta real es acumulativo. O sea, no caigamos en la trampa de los efectos base, por favor. ¿Vale? No es que ahora el efecto base cae, claro, pero tú dile a un consumidor hace 3 años cuál era su renta real y díselo ahora. Eso va acumulando, ¿no? Entonces, es verdad que hay un efecto cosmético, el efecto base, que te hará, tarde o temprano tendrán que caer las inflaciones algo, ¿vale? Pero asumiendo que toquemos ese techo este año, vamos a suponer, mi punto es, vale, tocamos ese techo, pero es que la core tarda 9-12 meses que sigue creciendo. ¿Sabes? O sea, hay un efecto retardo difícil de evitar. Bueno, datos de inflación ya conocemos. Tenemos por aquí preguntas ya. Me ha Sí, que extrañado ya que no hubiera preguntas hasta ahora porque ya nos eso van está llegando. muchas perlas para... Digo, bueno, Pues raro es que no. Venga, nos adelante. dicen que, bueno, pues a colación de lo que estabas comentando, ¿qué expectativas tienen para la inflación en los próximos meses y cómo creen que se va a acabar comportando a medio plazo? Muchas gracias, Beatriz. Pues hombre, esa es la pregunta del millón. Es un poco lo que estaba explicando. Es decir, incertidumbre total, volatilidad total, porque depende de factores muy exógenos y muy unilaterales como es Rusia, pero lo que sí está claro que hay que ver un poco las grandes tendencias. Es decir, la transición energética es inflacionista. Punto. Nos podrán contar que es necesaria, podremos acortar el plazo del tema de emisiones cero, podremos ir a renovables, todo eso está muy bien, pero es inflacionista. O sea, si yo, de hecho ya se está viendo, es decir, oye, no se ha invertido en CAPEX de petróleo en los últimos 10 años y el problema es que hay un problema de inventarios, que lo tenemos aquí, aquí, ¿vale? O sea, hay un problema de inventarios. Y encima las reservas estratégicas de Estados Unidos de petróleo las ha vendido. Y ahora lo que quiere es que caiga el precio. Ya lo tiene una iniciativa Estados Unidos para controlar el precio. ¿Qué quiero decir con esto? Primer factor, que hemos hablado antes. Desglobalización y relocalización de actividades es inflacionista. Eso no es de un mes para otro. Eso es una tendencia. Eso es una macro tendencia. ¿Vale? Transición energética también es una macro tendencia. ¿Vale? Entonces, esas fuerzas son inflacionistas. Con olas, la guerra, por supuesto, es inflacionista, ¿no? La sustitución de petróleo ruso por petróleo o gas ruso por gas de Qatar es inflacionista porque viene en barco y es más caro. ¿Vale? O sea, todo lo que está pasando es inflacionista. Y eso no creo que cambie de la noche a la mañana. Es más, hay un riesgo de que China, como ha dicho hoy la OTAN, entre a ser sospechoso o socio no fiable y podamos tener una guerra comercial con China. Eso está ahí. Y eso también sería inflacionista. Pero eso todavía no está, pero está ahí. Etcétera, etcétera. Con lo cual, hay unas tendencias que efectivamente siguen siendo inflacionistas. Luego tenemos otras tendencias como el envejecimiento poblacional, etcétera, que eso mitiga algo las tendencias inflacionistas. Respondiendo a tu pregunta, es muy difícil mojarte con este contexto, pero vamos, que las inflaciones a final de año puede caer en la zona euro del 8 al 5, perfectamente, por el famoso efecto base. Pero seguimos pensando que quedan muy por encima de los objetivos de bancos centrales. Luego no hemos hablado también de alimentos, ¿vale? Es decir, aquí estamos pintando alimentos. Entonces, la conclusión es, si me tengo que mojar, las inflaciones van a ser menores a las que estamos publicando hoy, de cara a final de año, vamos a suponer, ¿vale? De cara a 6 meses. Pero todavía muy superiores a los objetivos del Banco Central, que es el 2%, y por lo tanto van a tener que seguir subiendo tipos.
Luis, a colación nos dicen que si entra Estados Unidos y la Unión Europea en recesión a base de subidas de tipos duras, ¿cuánto crees que puede bajar la inflación? Buena pregunta, porque aquí es un problema de timing. Es decir, aquí es un problema de timing. Es decir, luces cortas, luces largas, ¿no? Luces de niebla, antiniebla. Claro, en el muy corto plazo, son 6 meses, efectivamente, tenemos inflación. Efectivamente, ese deterioro del consumo, que por eso es buena pregunta y es buen punto, ese deterioro del consumo que hemos hablado va a provocar una desaceleración de los precios. ¿Vale? Como en el corto plazo tenemos una euforia post-COVID donde queremos viajar, queremos movernos en coche, queremos ir de vacaciones, queremos hacer reservas en hoteles, en restaurantes, en el corto plazo no se va a notar ese deterioro del consumo. Ese deterioro del consumo va a venir más en otoño. Por lo tanto, en otoño y a final de año va a haber un deterioro del consumo que efectivamente ayude a bajar las tasas de inflación. Por eso, en las previsiones de final de año estamos metiendo ya esa caída. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, el tema de precios yo creo que está claro. Carbón, crudo, gas, lo que pongamos, porque esto parece poco gas, pero es un 38, crudo un 60, bueno, esto ya lo sabemos todos, ¿vale? Entonces, y aquí estamos pintando un poco lo que estamos comentando, es decir, el desplome de la confianza del consumidor en Europa ha sido espectacular. Veníamos de la euforia post-COVID. Es verdad que en Estados Unidos, bueno, pues ha sido más moderado tanto el rebote como ahora la caída. Pero lo de Europa es espectacular y esto es la OCDE. Es decir, ya está impactando el tema del consumo porque no olvidemos que el año pasado ya había inflación. No es con Putin, es que ya había un 6,5% de inflación, otra cosa es que ahora se ha acelerado, ¿vale? Entonces, si pasamos del QE al QT, de quantitative easing a quantitative tightening, pues claramente todos tenemos en la cabeza cuáles son los sectores más afectados: tecnología, criptos, real estate, high yield, etcétera, ¿vale? Entonces, nosotros en principio estamos fuera, bueno, criptos por supuesto fuera, en tecnología, real estate, high yield estamos underweight, estamos infraponderados. En bolsa estamos neutrales, pero en sectores más expuestos seguimos infraponderados, ¿vale? Aquí están los tres ULIs también, ojo, ¿vale? Pero los tres ULIs ya te han realizado o cristalizado esa corrección. Entonces los bancos centrales están empezando a reaccionar, hasta el Banco de Suiza, el Banco Central Europeo, el último de la fila, ¿vale? Y el último y tarde y mal, ¿vale? Al menos 0,5, pero ya tenemos bancos centrales, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, que ya han empezado a hacer el trabajo, ¿no? Y además esa pendiente muy vertical. Nunca habíamos tenido esta situación, históricamente, donde de manera coordinada tengas una subida de tipos tan vertical y tan rápida. Nunca, jamás. No lo podemos comparar en ningún momento de la historia. Entonces, ojo, esto no es comparable, no es fácilmente extrapolable a otras fechas, otros momentos, ¿no? En Europa vamos a estar. Como decía antes, las expectativas de tipos ya te recogen, en cierta manera, un calendario de subidas por parte de bancos centrales, FED, ECB, que consideramos adecuada. Y por lo menos sería fair value. Vamos a poner fair value. ¿Vale? Si no largo, decir, hay mucho valor. Bueno, vamos a poner fair value. Es decir, si hace unos meses nos dicen que vamos a poder comprar bonos de alta calidad al 2-3%, a plazo corto, pues no nos lo creíamos. Lo podemos hacer y estamos preocupados por lo que hemos perdido. Vamos a ver, lo que hemos perdido no tiene remedio. Si tú has empezado el año largo de duración y largo de todo, pues eso ya no tiene remedio. Lo que tienes que mirar no es el retrovisor, es, oye, ¿qué va a pasar a final de año? Y entonces, vemos zonas donde sí que vemos valor en lo que decimos de estos tramos. Aquí me gusta poner un ejemplo, bueno, es un poco extremo, ¿no? El famoso bono a 100 años de Austria, que lleva un 70%. Vale, esto un poco, pues, para, como caso así anecdótico, oye, pues es que la renta fija no es fija. ¿no? El drawdown del mercado de renta fija, pues es un drawdown severo. Es decir, oye, esto no lo hemos visto históricamente, ¿no? Las buenas noticias, para no tener todo negativo, los bonos con yield negativa, afortunadamente para los inversores, han desaparecido el mapa o van a desaparecer en breve, ¿vale? Estas son muy buenas noticias.
El pricing power que tenemos en los mercados primarios ha mejorado la balanza claramente a favor del inversor. En vez de emitir bonos 8 años, ahora emiten a 2. Las primas de riesgo ya son generosas, ¿vale? Entonces, esto es la parte buena. Nosotros como inversores en renta fija estamos en un contexto mucho más favorable que cuando había 18 trillones en bonos negativos. Porque el problema ha sido el año 21, el año 20 y el año 19, estos 3 años, no este año. Evidentemente esta transición ha sido muy brusca. Si me ha pillado mal posicionado, fatal. Ha sido el año que más he perdido en renta fija. Si me ha pillado duración larga, fatal. Pero eso ya no tiene remedio. O sea, mi punto es, oye, es que hemos deshecho esta burbuja de los tipos negativos, que es una anomalía. Te presto dinero y te pago por prestarte. Ya nos habíamos acostumbrado, pero eso no dejaba de ser una anomalía. Y eso es una consecuencia de las políticas monetarias tan ultra expansivas que ha habido. Entonces, oye, después de 9 años, pues ya, oye, esto ya ha finalizado. Porque el mercado esto lo ha puesto antes. Entonces, yo puedo comprarme la curva, el asset swap, vemos, es una oportunidad histórica para asset swap. Histórica. Los niveles de asset swap en 2 y 5 años no lo veíamos desde Lima ni Grecia y además puntualmente. Es decir, 70 puntos básicos de la curva swap sobre gobierno es una oportunidad histórica para comprar. Desde un punto de vista relativo de gobierno con swap. Luego ya, ¿qué activo va más referenciar a la curva swap sin riesgo de crédito? Supranacionales, cover bonds, buena calidad, sin delays. Hombre, Italia es otra historia, porque Italia es volátil, luego hablamos de periferia, pero es decir, entramos intermedios, no hace falta irte al 10 años, 5 años o el 2. Ya te pagan tires muy razonables, 3%. Luego ya el spread que le quieras meter. Que nosotros ahora preferimos, insisto, no buscar spread, salvo actualmente cosas que lo vemos muy claro. Por ejemplo, hay bancos españoles que han salido, como Unicaja, Liberbank, en la zona de 300 puntos básicos a 2 años, en un senior. Ahí vemos valor, ¿vale? Pero el grueso de lo que hemos hecho, lo que hemos reconstruido duración ha sido, primero, deshacer coberturas de Bund, Bobel Sachs y algo de bono americano, y ahora reconstruir con contado. Y el grueso de lo que estamos reconstruyendo con contado recientemente es con bonos de mucha calidad, ¿vale? Entonces, esto es una de las principales ideas o recomendaciones que tenemos. Swap spread, bonos de calidad, tramos intermedios, somos compradores. Los tipos reales, fijaros Alemania, el meneo que llevan. Sí, Beatriz. Luis, nos siguen llegando preguntas, pero un poco a tono de lo que estabas comentando. Nos dicen, ¿volverán pronto las políticas expansivas? Opinión ante la actuación de los bancos centrales por una recesión. Claro, eso es buena pregunta porque dices, vamos a ver, estamos todavía normalizando y ya estamos pensando en la siguiente parte del ciclo, ¿no? Solamente puede haber políticas expansivas cuando has salido de ellas y has normalizado. Entonces estamos poniendo el carro delante de los bueyes, porque con las tasas de inflación que hay ahora mismo, los bancos centrales son como autómatas que no pueden tener una opinión diferente a subir tipos. ¿Vale? Entonces, hay varias fases. Primero, subidas de tipos. Y lo difícil, que por eso decía, porque lo difícil de pricear es el timing de esa vuelta a que la economía se deteriora rápidamente, las inflaciones caen y tengo que volver otra vez a hacer políticas monetarias expansivas. Pero yo solo lo veo hasta el medio plazo, porque, como digo, con las inflaciones que tenemos, de momento estamos en la primera etapa, que es normalización. Y por mojarte ese medio plazo, más o menos, ¿cuánto estimas que...? Finales del año que viene. Vale. O sea, que es que nos queda todavía depurar. Otra cosa es que luego hablamos, si queréis, del famoso mecanismo, bueno, ahora con la periferia del ECB, que os va a anunciar. Pero bueno, por seguir un poco con la línea. Perdóname que hay otra pregunta, yo creo, al hilo. ¿Es realista la intención del Banco Central Europeo de iniciar subidas de tipos y a la vez evitar fragmentación en la zona euro? ¿Es factible poder llevarla a cabo? Ese es el punto que vamos a tratar ahora. ¿Vale? Si queréis nos adelantamos aquí con el tema de periferia. ¿Vale? Vamos a ver, tema periferia. Yo he dicho en alguna ocasión de estos webinars y demás un tema muy sencillo, que es, no se puede el ECB
no puedes soplar y sorber a la vez. Yo creo que eso se entiende muy bien, ¿no? O sea, es decir, el Banco Central Europeo está finalizando su expansión monetaria ahora, ¿vale? Con lo cual ya no finalizan los programas de quantitative easing, ¿vale? Que era un paso previo que se había puesto para subida de tipos. Cosa que el Banco de Inglaterra, por ejemplo, no lo hizo. O sea, ellos tienen las consecuencias de sus malas decisiones. Podrías haber subido antes. No, pero es que me tengo que esperar antes. Ha sido lento. Vale. Entonces, mi punto es, ellos ahora quieren ser neutros en expansión de liquidez, ¿vale? Hasta ahí estamos de acuerdo. Lo único que van a hacer es reinvertir el PEP hasta el 24, ¿vale? El programa de emergencia de la pandemia hasta el 24, ¿vale? Entonces, mi punto es, como consecuencia de las subidas de tipos libres de riesgo, las primas de riesgo amplían. Lógico, porque ya el valor relativo de Italia, Grecia y España con respecto a Alemania, en la medida que Alemania es más atractiva, pues pierde valor. Y además los fundamentales son mucho peores. O sea, algo inevitable. Vale. ¿Qué ocurre? Que cuando ven esta reacción de mercado, hacen una intervención verbal y dicen, oye, vamos a hacer un nuevo programa para evitar la fragmentación. Primero, ya lo tenías desde Draghi, lo OMT, Outward Monetary Transactions, ya existía. Estamos reinventando la rueda. Ya tenías un programa, aunque no lo hayas utilizado, SMP y OMT, que creó Draghi, cuando pasó esto. ¿Vale? Sí. ¿Qué ocurre? Que esos programas que ya tenías en el toolkit que llaman, ¿no? Tenías ahí en tu caja de herramientas, eran expansivos. Es que es lógico. Es que si compro bonos italianos, es expansivo. O sea, si compro bonos italianos porque la prima se va a 300 o 250, o el nivel que marquemos de dolor, al tener que comprar bonos italianos, griegos y españoles, es expansivo. Entonces, aquí se habla de dos posibilidades. Una, que compres bonos italianos y vendas alemanes. Entonces, eso no creo que guste mucho a los alemanes. De hecho, ya cuestionaron el PEP ante el Tribunal Constitucional Alemán, ¿os acordáis? Con la pandemia, pero como era la pandemia, tal, al final ya es legal, pero ya incluso hubo challenge a, oye, este programa que rompe el capital key, es decir, que es flexible en comprar periferia, con mucha pasta, era constitucional, porque el mandato del ECB impide financiación de gobiernos. Pero bueno, ese tema se solventó. Entonces, ahora mismo, comprar bonos italianos y españoles y griegos vendiendo alemanes, yo no lo veo. Que eso sería neutral en expansión monetaria. Vale. La segunda opción es, que creo que es más probable, es, oye, voy a comprar bonos italianos, pues cuando digo bonos italianos digo bonos periféricos para evitar fragmentación, ¿vale? Y voy a dar la posibilidad de depósitos de otros bancos para lo que se llama esterilizar o drenar o secar liquidez del sistema que estoy inyectando. Es decir, al comprar bonos italianos, inyecto liquidez en el sistema y esa liquidez vuelve de vuelta a través de depósitos en otras entidades. Vale, eso yo creo que es lo que van a hacer. Nos lo van a decir el día 21. ¿Vale? Pero ese mecanismo tiene menos pólvora seca, es menos bazooka, tienes menos potencia, menos size, menos tamaño para poder sujetar unas primas periféricas en el caso de que haya un sell-off. Entonces, el mercado de momento lo ha comprado eso. Yo soy muy escéptico. Entonces, el mercado compra eso y han estrechado las primas. Vale, yo a estos niveles de primas sería cauto. De hecho, nosotros en la posición neta larga que teníamos en Italia la hemos cubierto aquí con ICAs, con futuros de 10 años italiano, y en España tengo poca deuda, pero sería vendedor. A swap menos 40, una deuda pública española está históricamente cara. ¿Vale? Me mojo, porque yo aquí me mojo. Veremos downgrades el año que viene, de periferia. ¿Por qué? Una razón muy sencilla. Hasta ahora las agencias de rating no te habían bajado rating porque el funding cost, el servicio de la deuda, era muy bajo. Y si bien es verdad que el stock es bajo y tarda en encarecerse, llegará un momento en que los fundamentales siguen siendo igual de malos o peores y llegará un momento en que tengas que hacer downgrades. Eso, insisto, como son lentas y tal, eso es para el año que viene. ¿Vale? Entonces, conclusión. ¿El Banco Central Europeo va a ser capaz de convencer al mercado cuando anuncie su nuevo programa que se va a sacar de la chistera? Lo dudo.
O déjame por lo menos que tenga dudas. Entonces, yo a estos niveles de primas de riesgo seríamos vendedores hasta que el mercado vuelva otra vez a testear cuál es la zona de dolor de las primas de riesgo. ¿Vale? Y ahí a lo mejor nos plantearemos. Otra cosa es que a lo mejor digas, oye, cortos plazos italianos, ¿tienen valor? Pues sí. Oye, pues ahí se puede tener cortos plazos italianos. Tal. Pero nosotros, por ejemplo, en Italia estamos neutrales. Tenemos deuda italiana, pero no más que el benchmark. Y luego en España estamos sobreponderados, pero sobre todo a través de bancos. No tanto a través de deuda. Seríamos vendedores de agencias, con Madrid, Adif, SPGB, tal, porque es que no vemos valor ahí. No sé si he respondido a la pregunta. Me he mojado ya, vamos, ya no me puedo mojar. Yo creo que sí. No, de primas de riesgo somos cautos. Gracias, Luis. Y el día 21 nos anunciarán ese famoso mecanismo milagroso que a ver qué consigue. Sí, que va a reinvertir el PEP flexiblemente comprando más periferia. Vale, eso ya lo vienes haciendo ahora con mucho ticket y ahora va a ser con un ticket muy pequeño. Porque no es lo mismo, ¿sabes? La reinversión, pues bueno. Entonces, ya por finalizar, ya nos movemos a, bueno, pendientes muy rápidamente. Ha habido ese flattening que decíamos que ya te está empezando a descontar las curvas, ese escenario futuro. Por lo tanto, en un bear flattening vemos más valor en los cortos que en los largos, ¿no? Otra cosa es que luego ya se consolide el bear flattening o no. Y luego ya moviéndonos a crédito, ya para finalizar, es, oye, investment grade. Pues investment grade había tardado, pero al final está sufriendo. ¿Vale? Nosotros en las carteras lo que hemos hecho es bajar la beta de crédito. Nosotros tenemos vocación de crédito, no lo podemos negar. Es decir, oye, cuando tú tienes un fondo de renta fija, lo que tiene más valor y además donde creemos que podemos aportar un valor añadido con equipos que analizamos sectores, gente, como hemos mostrado antes, experta en muchos años siguiendo crédito, pues oye, uno lleva financieros, otro lleva telecoms, autos, o sea, tenemos un equipo potente que miramos y por lo tanto tenemos confianza en que las carteras que compramos son nombres que estamos cómodos, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que hemos hecho este año? Lo que hemos hecho, como decía antes, es bajar extension risk, bajar callables, sustituir flotantes por fijo, bajar tier 2, bajar AT1, que no teníamos mucho, pero bueno, corporate híbridos, o sea, bajar beta y comprar AAA, senior prefer, cortos plazos, etc. O sea, tú puedes tener el mismo porcentaje de crédito, pero la cartera es sustancialmente más defensiva. ¿Vale? Anticipando este movimiento que ya veíamos el año pasado, que es lo que decía al principio. Subida de tipos libres de riesgo, ampliación de spreads y investment grade, ampliación de spreads high yield, todo lleva como un decalaje. Luego loans, luego tal. O sea, ¿vale? Esto va lento porque el crédito es líquido. Entonces, ese es el planteamiento. Es decir, oye, una cartera de crédito más conservadora, más cauta. Y donde seguimos estando negativos es en high yield. Ayer ahora mismo llevamos unas semanas, llevamos unos días tremendos. ¿Vale? Esto ya se ha quedado hasta obsoleto. Aquí, ¿qué estamos pintando? Estamos pintando los CDS con el contado, es decir, el spread crossover main, que es el primero con mercado más líquido de especialistas que te amplía y esto está haciendo catch up. ¿Vale? Esto ya, si lo hacemos hoy, ya está aquí, pero creo que queda recorrido. Es decir, aquellas compañías de segunda fila, típicamente corporates de menor entidad, de menor tamaño, de peor rating, habían vivido el mejor de los mundos. Financiación barata, total y abundante. Eso ha acabado. O sea, tiene que haber un repricing brutal. Esta semana pasada se han cancelado 3 transacciones de emisores de segunda línea. Tiene que cambiar el chip. Yo hablando un poco con algún emisor hay gente que no ha cambiado el chip, ¿vale? En la refinanciación, los niveles, etc. Entonces, aquí queremos estar en compañías que estemos muy cómodos. Muy cómodos, no queremos estar en compañías de segunda línea, etcétera. Había por ahí una pregunta, veo. Sí, Luis, te las voy haciendo. Una nos dicen que ¿por qué no se ve recorrido en el high yield con las caídas que acumulan el año y las bajas expectativas de default? Bueno, las bajas expectativas de default es opinable, ¿no? Es opinable. En un escenario de esta inflación, vamos a ver qué pasa con las tasas de default. Aquí hay que ser siempre muy selectivos, como siempre. Es decir, yo no digo que no haya oportunidades en nombres específicos. Lo que digo es que el tsunami ahora mismo tiene un lado, que es ampliación. ¿Cuándo parará? No sabemos. Como no sabemos el resto de variables, el tema de recesión, el tema de inflaciones,
es muy difícil decir, oye, ¿cuándo va a parar esto? Ya hay valor y compro high yield. Yo ahora mismo no lo veo. Pero bueno, es una opinión. Es decir, que no hay que dejarse, bajo mi punto de vista, engañar o por la ilusión monetaria de esto me paga un 6, esto me paga un 7, que eso pasaba, por ejemplo, mucho en el mundo AT1, incluso en el mundo Tier 2. ¿Vale? En términos relativos, los activos de riesgo no ofrecen valor con respecto a los activos de calidad o libre de riesgo. Esa es mi opinión, es decir, que ya sé que el headline de este bono me paga un 6, es muy appealing, ¿no? Digamos que no compensa, ¿no? El Pero es riesgo que en asumido. relativo, es que un bono a calidad te paga un 3. O sea, y a lo mejor ese 6 puede ser un 9 dentro de unos meses. No lo sé, o sea, yo, por simplificar, ahora mismo no vemos el high yield. Nos preguntan también que cuál es nuestra visión sobre flotantes, bonos ligados a inflación y loans. Aunque Eso es acabas de buena pregunta, comentar que... porque lo hemos tocado muy por encima, pero es buena pregunta. ¿Por qué? Porque los flotantes han cumplido su papel. Nosotros lo hemos ocupado bien a través de bonos corporativos, financieros, incluso titulizaciones de calidad, AAA, AA, consumer loan, autoloan, que ya están muy venciditas y estamos cómodos ahí, ¿vale? Es decir, los flotantes han jugado su papel en esa transición de tipos. En la transición de tipos, no sé si ponerte, bueno, me da igual el gráfico que pongamos de bonos, o sea, de caídas. Por ejemplo, aquí, yo qué sé, estos son tipos reales, pero es decir, en el repunte de tipos, claro que ha jugado un papel importantísimo los flotantes. Poca duración, a refugio, tal. Ojo, tiene riesgo de crédito, pero bueno, en las primeras etapas, como además el riesgo de crédito aguantaba y solo repuntaban los tipos, estaba cumplido el papel fenomenal. Hoy en día vemos más valor en los tipos fijos que en los flotantes. Eso por un lado. El tema de loans, etcétera. El tema de loans, etcétera, es un tema retrasado. Es un proxy de high yield, pero con decalaje. Si ves cómo está el high yield, pues realmente el mundo de loans, yo creo que hay que estar fuera. ¿Qué más pregunta había? Había tema de loans, tema de flotantes y ligados a inflación. Ligados a inflación, lo he comentado anteriormente, hay una falacia en mercado durante muchos años que se ha vendido, mal vendida, que es, no, los bonos ligados a inflación porque está subiendo la inflación. Primero, tú tienes exposición a tipos reales, ¿vale? Los tipos reales en Alemania han pasado, aquí se ve muy mal, del 2 y pico al -1 y pico. Este movimiento ha destrozado los bonos ligados a inflación. Es más, ponía el ejemplo antes de que si tú te pones el índice global de Inflation Link este año, es de los peores. Es decir, esa gente creía que esto era fácil. No, esto no es fácil. ¿Por qué? Porque únicamente si tú tienes un bono ligado a inflación cubierto con futuros, estás largo de break-even. Pero es que la gente no hace eso. La gente, me compra un bono de inflación, ligado a inflación a 20 años. No, esto me protege a inflación. Duración 20 sobre tipos reales. Los tipos reales que han hecho, repuntar. Palmas pasta como si tuvieras un 20 años. Entonces, no hay solo es tener en que es cuenta un el tema muy activo, sino complejo. la duración. O sea, yo solamente compraré bonos ligados a inflación si creo que las inflaciones actuales en el mercado van a ser, o sea, van a ser superiores a las actuales descontadas. ¿Vale? Y si no, cubrir la duración, ¿no? O cubrir la duración. Nos dicen que, como hemos comentado, que estamos cautos en duración, ¿en qué escenario te encontrarías cómodo para incrementar las duraciones? Bueno, pues lo que decíamos, no mismo el Luna a 1,40 que a 2. O sea, el Luna a 2, oye, pues lo intentó atacar el otro día, no pudo. El Luna a 2 seríamos constructivos en duración. Y nos acercaríamos a una mayor neutralidad, que es la parte que nos falta un poco, la parte de largos, ¿no? Entonces, es un tema de niveles. Vale, y la otra pregunta nos dicen, la banca, las aseguradoras y otras firmas financieras suelen ser las más favorecidas ante subidas de tipos de interés. ¿Valoras la posibilidad de un incremento de tasa de mora? Vale, el tema del NII, es decir, el margen de los bancos, evidentemente mejora con subidas de tipos, ¿vale? No hay que olvidar luego la segunda pata, que es la potencial guerra de depósitos, que vamos a ver después de verano. Claro, tienes la pata primera de el Euribor sube, ¿no? ¿Vale? Luego tienes otro que tengo que pagar más depósitos. O sea que tienes un primer plazo muy favorable y luego menor. Pero aún así, estoy de acuerdo, neto es positivo. Para las aseguradoras de vida lo mismo. Oye, estás en un contexto mucho más confortable para invertir y hacer una LM que hace 3 años. Eso estamos 100% de acuerdo. Pero aquí estamos hablando de bonos, no de equity. ¿Vale? Sí que hacemos otra de equity, pero
En bonos, al final, yo no participo en el upside de los beneficios. En bonos yo lo que tengo que mirar es el TILAC, MREL, stack de capital, Common Equity Tier 1, cuánto tengo en AT1 y cuánto tengo en Tier 2. Eso es lo que me protege a mí, colchones para absorción de pérdidas. Si el banco gana más pasta y le pagan dividendo, me da igual, como bonista. Entonces, oye, ¿que el contexto es mejor para bancos y ganan más pasta? Sí, pero como bonista me da igual. Puede llegar a ser neutral si lo pagan dividendo a los accionistas. Entonces, en renta fija tenemos más foco en el balance. En equity más en el P&L. Renta fija tenemos más foco en el largo plazo. En el equity más en el corto. ¿Y prevéis ahí más tasa de impago? Y luego tasas de defaults creo que sí que van a subir. Es verdad que la banca parte de una situación muy sólida, con altos niveles de capital y bajas tasas de default. Entonces, la situación de partida es muy cómoda. Y estamos relativamente cómodos con bancos, con bonos bancarios. Seguimos sobreponderados en el sector financiero. Pero es inevitable ver incrementos de default. ¿Vale? Es verdad que también estás liberando parte, como viene el COVID muy reciente, de provisiones de COVID que estás liberando. Entonces, esto coincide incrementos de default con liberación de provisiones. Entonces, no veo que sea algo dramático, pero es evidente que los defaults van a subir. Genial, pues si te parece pasamos a la última parte. Vale, y ya pues simplemente, pues esto lo hemos comentado ya todo, es un resumen de dónde vemos valor y dónde no, ¿vale? Y ya de productos, si quieres comentar tú o lo comento yo, como tú quieras. Sí, es bueno, pues comentaros las tires actuales de los productos, que bueno, como sabéis sois la TIR media actual a vencimiento y bueno, pues que es paradójico y bueno, ver que en fondos de como renta fija a corto plazo, que es un fondo que tiene duraciones inferior a 12 meses, pues tiene una TIR media vencimiento esperada superior al 2%, ¿no? Con lo cual, bueno, pues aunque ahora mismo veamos rentabilidades negativas en lo que llevamos de año, es muy buen momento, ¿no? Para tomar estas posiciones para aquellos que lo necesiten. Como ya sabéis, bueno, ya conocéis los dos productos, pero por hacer un repaso rápido, renta fija a corto plazo, como decía, duración hasta 0 a 12 meses, duración de crédito pues muy, muy controlada también, la parte de divisa, bueno, pues tenemos esos máximos por folleto, pero realmente pues no se utilizan y por el momento no se van a utilizar, si no me corriges, Luis, porque al final, bueno, pues ahora mismo no compensa por escenario de mercado el riesgo a asumir, investment grade y luego, bueno, pues volatilidades también muy controladas, patrimonio en torno a los 200 millones, que bueno, pues eso también ayuda a ser más flexibles y a realizar esa gestión pasiva y luego, bueno, pues fondos estrellas, 5 estrellas Morningstar y 4 estrellas Morningstar de renta fija y comisiones, bueno, pues muy, muy, muy limitadas, ¿no? Ayer hablábamos con un cliente que nos comentaba que utilizaba ETFs por un tema de eficiencia en costes, nos decías que esto, bueno, pues es gestión activa a un precio de ETF prácticamente, ¿no? Con lo cual, bueno, pues evidentemente fondos con mucho track record, con más de 10 años y bueno, os queríamos también aprovechar porque teníamos una última pregunta que me la he guardado para el final. Bueno, aquí el gráfico, perdonadme, sí. En este gráfico yo creo que se ve muy bien este tipo de fondos, sobre todo los queremos no tanto para captar esas subidas en mercado, sino para que nos haga de colchón y frenar, ¿no? En momentos complicados de mercado. Y como podéis ver aquí en el gráfico recogemos las caídas del 2018, que como veis, bueno, pues el fondo cae pero recupera de forma muy consistente los siguientes meses y las caídas del año pasado, de marzo del 20, perdonad, que bueno, pues es un fondo que también cae, pero recupera de forma muy, muy consistente, muy por encima de lo que es, bueno, pues la categoría, ¿no? Aquí en esta categoría veréis que incluimos fondos de renta fija a corto plazo, tanto nacionales como internacionales, y bueno, y cómo ha sido la consistencia en la recuperación. Y evidentemente, pues a día de hoy, este año estamos en negativo, como es lógico, pero bueno, pues sí que preveemos para los próximos meses esa TIR que nos puede dar Claro, ahí ese comentar colchón. simplemente, si me permites, Beatriz, muy rápido. Hay mucha gente, no, es que este año está duración cero. Claro, evidentemente, si coges estos 6 meses, aquellos fondos de flotantes de duración próxima cero, evidentemente que lo hacen mejor. Hay que coger periodos más largos, porque ese fondo de duración cero el año pasado se quedó muy atrás. Es decir, ese es un poco el resumen. O sea, no quedémonos con la foto de 6 meses. Claro que este año hay fondos puramente cuasi monetarios con duración próxima cero que caen menos, claro. Cógete ese fondo 3 años. 4. Esos están aquí en el medio. No sé si me explico, ¿vale? Es decir, oye, aquí hay que ver un periodo largo, mínimo 3 años. En bull market, en bear market, en COVID, en post-COVID. Aquí 2018 cayó todo, aquí recuperó. COVID caemos menos, recuperación. Claro, en diferentes contextos de mercado. Este año solo tenemos un contexto, bear market del libro. Entonces, vale, pues no podemos quedarnos en esa foto de fondos que solo han tenido duración
próxima a cero. Ahí, como decía antes, se deja una pregunta para el final, bueno, que nos preguntaba Manuel, vista esta situación donde los tipos a largo pueden en un futuro mitigarse por las expectativas de recesión, vuelve a ser interesante una estrategia de buy and hold, analizando bien el emisor. Bueno, pues esta respuesta, si quieres comentar algo, Luis, pero simplemente deciros que bueno, pues estamos en trámites de lanzar un fondo de renta fija a vencimiento, ¿vale? Pues por lo que se comentaba sobre todo en la pregunta, os lanzaremos también una encuesta si sería de vuestro interés, porque bueno, lo vamos a lanzar por petición de varios clientes institucionales. Evidentemente las TIRES todavía no las tenemos porque bueno, dependemos también un poco de, como ya sabéis, del lanzamiento, folleto, CNMV y demás. Suponemos que ya será hacia finales de, bueno, después del verano probablemente, pero bueno, os mantendremos informados y bueno, ahora os lanzaremos una encuesta por si nos podéis ayudar bueno, en la toma de decisiones Sí, también, ¿no? yo creo que tiene sentido, es decir, un poco al hilo de, oye, las rentabilidades actuales yo creo que son razonables, ¿vale? A 3 años aproximadamente 2,5, a 5 años tal. Mi punto es simplemente que claro, son productos diferentes en el sentido de que tienes menos ventanas de liquidez o habrá más restricciones a la liquidez en ese periodo. Si realmente eres buy and hold, ok. Si quieres algo más líquido, los dos productos que acabamos de contar, es decir, que son compatibles, es decir, pero son horizontes temporales diferentes, ¿vale? Es decir, esa persona que se mete en un objetivo de rentabilidad, un buy and hold, tiene que saber que solo aparca y se olvida, Eso es. ¿vale? Eso es un poco el punto, ¿no? Si luego es de reparto, no, eso ya es un tema más técnico, si prefiero cobrar el cupón, no cobrarlo, pero es Bueno, compatible. Pero si depende no de os valoráis, sí, depende de claro. las necesidades del inversor y la tipología de cliente, claro está. Bueno, Fenomenal, pues pues aquí tenemos al final el proceso inversor que tampoco vamos a dedicarlo mucho tiempo. Quien lo quiera ver, aquí los detalles tenéis en la presentación de las fichas, la composición, todo el detalle que necesitáis, los ISINs, etcétera. El renta fija a corto plazo y el renta fija. Entonces, bueno, pues aquí cualquier pregunta, por supuesto, encantado del equipo comercial o a través del equipo comercial ampliar cualquier detalle que necesitéis. comentaros que bueno, os enviaremos la documentación en los próximos días y si tenéis alguna duda, pues como dice Luis, ya sabéis dónde estamos y por nuestra parte encantado de ayudaros en lo que esté en nuestra mano. Así que pues nada, Luis, si te parece, cerramos, hemos prometido una hora y lo hemos cumplido. Puntualidad suiza, una en punto. Así que Muchas muchísimas gracias gracias, Luis. a todos, a ti Beatriz por organizar y a los que habéis estado ahí, gracias por vuestras preguntas y bueno, para lo que queréis, pues aquí estamos. Fenomenal, pues muchas gracias a todos y que tengáis un buen día.